Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. La inteligencia artificial va a ser el mayor cambio económico desde la revolución industrial. De hecho, uno de los principales emprendedores del sector, Sam Altman, ha manifestado que va a haber increíbles oportunidades y que nos vamos a hacer muy ricos gracias a esta nueva tecnología. Sin embargo, esto se va a ver reflejado en las principales compañías cotizadas en bolsa. Por eso, en este directo vamos a ver las 9 principales acciones con una rentabilidad total del 700% y las que considera Goldman Sachs que son las mejores de inteligencia artificial para invertir de cara a 2026. Por lo que si estás invirtiendo en bolsa o quieres rentabilizar tus ahorros, te recomiendo que veas este directo porque va a tener mucha información de calidad que te interesa conocer si no quieres perderte esta oportunidad que hay ante nosotros para los próximos años. Así que presta mucha atención. Aquí vamos a ver el resumen de lo que vamos a ver hoy de por qué las acciones de inteligencia artificial, según Sam Altman, generarán esta enorme riqueza, si es el inicio de una gran subida o puede haber signos de burbuja y que tenemos que vigilar a futuro, las 9 recomendaciones de estas acciones que ha hecho públicas Goldman Sachs para 2026 y adicionalmente vamos a ver acciones menos conocidas de inteligencia artificial pero que están con una mayor rentabilidad, mayor crecimiento que algunas de las más populares y a valoraciones más bajas que estas otras compañías. Aquí tenemos este titular de Economic Times donde Sam Altman se hacía eco de esta enorme oportunidad y donde la inteligencia artificial nos puede hacer muy ricos. De hecho dijo: la inteligencia artificial va a provocar un enorme aumento de productividad que generará mucha riqueza. Y dice, si no se gestiona bien esta prosperidad económica, el beneficio quedará limitado a unos pocos. Y os pongo aquí, entre paréntesis, grandes empresas tecnológicas cotizadas. Entonces, lo que es seguro es que estas empresas se van a beneficiar. El resto de la clase trabajadora que no invierta, veremos si le beneficia o no. Pero lo que es seguro es que estas compañías, si hay estos beneficios que se esperan, pues van a ser las principales que los reflejen. De hecho, este dato que habla de la productividad es muy importante. Aquí esto que os señalo en rojo fue la revolución industrial. Y aquí se puede ver cómo la riqueza mundial estaba estancada, pero gracias a estos cambios tecnológicos, la aparición de Internet, el software, los ordenadores, los computadores, pues esto se fue a las nubes y todos nos hicimos muy ricos. Sin embargo, quiero que veamos este gráfico y esta es la diferencia entre invertir en bolsa y no hacerlo. De hecho, si tenéis algún amigo, familiar y demás, pues le podéis compartir este directo y este gráfico para que vea lo importante que es empezar a ahorrar y empezar a invertir, seleccionar sus propias acciones. La clase trabajadora, por ejemplo, si tomamos ajustado Estados Unidos, Canadá, que es la línea verde, que es la que más riquezas ha generado per cápita por persona, pues aquí vemos que empezaba en $3.000 hace 200 años y sí, nos hemos hecho más ricos, hemos multiplicado por 15 lo que ingresamos. Y desde el año 1900, en los últimos 100 años, pues de $10.000 la gente en términos reales gana 5 veces más. Sin embargo, esto es el ciudadano medio. Pues puede haber aumentado su rentabilidad, lo que gana por hora, en 5 o 10 veces, pero en 90 años, todo lo que puede ser la vida de una persona. Sin embargo, en bolsa, incluso empezando con poco dinero, $10.000, incluso $2.000, $3.000, $40.000, $50.000, lo que sea, se pueden multiplicar en 1.7 millones por una rentabilidad de multiplicar por 1.700. ¿Por qué? Porque esos aumentos de productividad gracias a la tecnología, como la inteligencia artificial, la revolución industrial, Internet, los que mayor capturan el beneficio, porque es como funciona el sistema capitalista, nos guste o no, son las empresas, los que se queda la mayor parte del beneficio y el trabajador se queda una pequeña parte. Pero gracias a que la bolsa es el sistema más democrático para poderte beneficiar de esto, incluso pequeños ahorradores o inversores privados como nosotros, pues podemos participar de esta generación de riqueza. De hecho, aquí está este gráfico donde se puede ver cómo estos $10.000 invertidos, en ese mismo gráfico que hemos visto antes, donde el trabajador multiplicaba por 5 lo que gana, pues $10.000 se convertían en casi $2 millones. Un rendimiento más que satisfactorio, diría yo, y muy importante si queremos pues tener ese avance económico. De hecho, Jensen Huang, el fundador de Nvidia, dice que la oportunidad que hay por delante de nosotros es inmensa. Dice, la IA es comparable a la revolución industrial. En 5 años la inteligencia artificial podrá realizar exámenes de inteligencia mejor que un humano. De hecho, Nvidia y Jensen Huang proyectan que el mercado de la inteligencia artificial crezca a ritmos del 40% anual hasta 2030.
Entonces, va a haber muchas compañías que, incluyendo Nvidia, si se cumplen estas previsiones, que crezcan al 40%, lo cual significa pues multiplicar por 6, por 8, por 10 sus beneficios, y eso el mercado de valores o la bolsa pues debería reflejarlo. De hecho, el fundador de Nvidia, la empresa ahora mismo más renta, la inteligencia artificial, prevé que el mercado sea de 3 a 4 trillones de dólares, como vemos en esta noticia de Reuters que afirmaba estos datos. Unas pocas compañías se van a beneficiar enormemente de esta inversión anual de 3 trillones de dólares, porque aquí no solo el que produce los microchips, es el que hace el software, es el que fabrica los data centers, es el que hace el mantenimiento de los data centers, es el que fabrica componentes accesorios para estos centros de datos, es el que provee la electricidad, muchos sectores diferentes en los cuales como inversores pues podemos invertir. Estas proyecciones también hay que tomarlas con cautela, porque diferentes estudios afirman, todos ellos afirman que va a crecer muchísimo la inversión. En 2030, por ejemplo, aquí este otro estudio afirma que no van a ser 3 trillones, van a ser 1,8, entonces bueno, varían un poco las cifras. Este otro afirma que van a ser 1,2 trillones, pero todos ellos destacan que va a crecer enormemente. En 2025 estamos en 0,2 trillones, pues incluso hasta 1,2 es multiplicar por 6, con tasas de crecimiento muy potentes, de casi el 47% anualizado. De hecho, sigue habiendo compañías. El otro día Oracle publicó esta gráfica de la cartera de pedidos, como estaba subiendo con una fuerza enorme. Estaba en 130 billones y ha pasado a 450 billones a realizar en los próximos años. Y eso hizo que se disparara en bolsa casi un 40% en un solo día. Algo que se considera histórico, y es una compañía que está cerca de capitalizar ya $1 trillón. Con lo cual, esta revolución de la IA lleva apenas 2 años y medio, y cuando empezó Internet, hasta que se formó una burbuja que comentábamos antes, pasaron 6 años, desde el año 94 hasta el año 2000. En la actualidad, muchos analistas afirman que estamos en la fase temprana y que todavía podríamos estar a mitad recorrido hasta que las valoraciones lleguen a un punto en el cual pues, no tengan ningún sentido. De hecho, ahora más adelante vamos a ver acciones, esta lista famosa de 9 acciones y a qué valoraciones están, las perspectivas que tienen y demás. Pero la mejor forma de protegernos, incluso porque la mayoría de los que estemos aquí la mayoría de vuestros ingresos vendrán del trabajo, y sobre todo los trabajos de oficina, de graduaciones universitarias, son los que más riesgo tienen de haber una disrupción por parte de la inteligencia artificial, con lo cual no es mala idea comenzar a complementarlo incluso como cobertura, de decir, bueno, si la IA no afecta a mi trabajo y no acaba de despegar, pues seguiré ganando igual o más dinero. Pero si la IA despega y mi salario, mis oportunidades se ven afectadas o disminuyen, por lo menos me he beneficiado en la parte de inversión. Y hoy en día, pues incluso con carteras medias o pequeñas, es muy fácil invertir. Porque el beneficio económico, como siempre pasa en las revoluciones económicas, va a pasar del trabajador a la empresa. De hecho, el fundador de Nvidia habló de esto y de este tema que es muy importante, donde el hardware, los microchips y la electricidad sustituirán a la mano de obra de trabajo humana. La productividad que habla, esa palabra clave que dice Sam Altman, no es más que producir más ventas, beneficios, PIB a nivel económico con menos horas hombre de trabajo. Eso es la productividad. Es tan sencillo como eso de comprender. ¿Cómo se logra eso? Pues cuando se produjo la revolución industrial, por ejemplo, en la agricultura, pues la gente trabajaba a mano el campo. Hoy en día, una sola persona con un tractor pues puede hacer el trabajo que hacían a lo mejor antes 20, 30 personas, que han tenido que reciclarse y aprender otras habilidades. Y la economía y el mundo avanza. Pero la cuestión es, ¿te quieres beneficiar de ello enormemente o simplemente pues quieres ser un pasajero y que todo pase a cámara lenta? Entonces, por eso la parte de la inversión juega un rol muy importante. Y esta gráfica es tremendamente valiosa.
Hasta el año 80, aquí lo que pasó es que apareció Microsoft, Apple, Oracle, las primeras compañías de Internet, de software, que fue la primera revolución de productividad. Aquí vemos que hasta ese punto la productividad aumentó un 118% y la compensación de los trabajadores, los salarios, aumentaba al mismo ritmo, porque si querías producir 10 veces más necesitabas 10 veces más de trabajadores, iba todo en consonancia. Pero cuando se produjo esto, todo cambió, que es lo que oiréis mucho ahora en las noticias de es que vivimos peor que nuestros padres, tenemos más dificultades, el acceso a la vivienda, bueno, pues muchas cosas. Entonces, desde el año 79 hasta el 2019, un aumento de productividad del 59%, sin embargo, la compensación de los trabajadores solo aumentó un mísero 13%. Aquí vemos el gap de diferencia. Este gap o este diferencial es el beneficio de las compañías. ¿Por qué creéis que desde los años 80 la bolsa está subiendo como un cañón? Obviamente con volatilidad, como el año 2000, 2008 o 2020 recientemente. Pero la compensación de trabajadores subió un 13% acumulado en total. Sin embargo, la bolsa desde los años 80 se ha multiplicado por más de 100 veces. Entonces, una persona en términos reales prácticamente está ganando lo mismo o un poco más. Sin embargo, una persona que hubiera invertido se ha hecho tremendamente rica. La IA va a acelerar esto, incluso con acciones que no sean de inteligencia artificial, igual que pasó en los años 80 con el software, con Internet más tarde, todo va a empujar hacia el alza. Van a ser negocios que tengan mayores márgenes de beneficio, mayores ventas y todo eso lo van a capturar estas empresas que cotizan en bolsa. De hecho, vamos a ver esta famosa lista que ha hecho pública Goldman Sachs y algunas acciones adicionales que ya se están beneficiando de este boom económico. De hecho, aquí podemos ver cómo la rentabilidad total de esta cesta de acciones ha tenido rentabilidad del 700% en los últimos 2 años, desde mediados del 2023 hasta ahora. De hecho, si queréis aprender más, estamos preparando algo muy exclusivo para precisamente rentabilizar estos ahorros. No hemos hecho ninguna formación en la escuela durante los últimos más de un año porque estamos diseñando algo que va a ser la formación definitiva si estáis invirtiendo en bolsa y sois inversores privados. Es un método revolucionario que nunca antes se había hecho público y que gracias a los contactos que he desarrollado en el mundo de la inversión, de hedge funds y demás, vais a poder tener en exclusiva. No se va a poder encontrar ni en inglés ni en español. Y os va a hacer llegar con mucha seguridad, con un bajo riesgo. O sea, es increíble la consistencia de los beneficios que os va a producir. Cómo va a acelerar vuestros rendimientos con menos esfuerzo y en menos tiempo. Entonces, estad muy atentos, poned vuestro email a la lista exclusiva porque tendréis una serie de ventajas por ser suscriptores del canal o del Arte de Invertir respecto al público en general. Entonces, vamos a empezar por orden de importancia. Vamos a ver las 3 primeras, que son Microsoft, que ya lo conocéis, que no está mal, pero crece al 15%, es menos que el ritmo de la IA. Está en una valoración de 30 veces beneficios, que es un poquito más caro que la media de la bolsa, pero sigue siendo una empresa pues muy sólida. Digamos que es menor riesgo, más predictible y una empresa de mucha calidad. Palantir, que justo la hablamos hace 2 vídeos, vais 2 vídeos atrás en el canal y tenéis un informe bastante completo de Cathie Wood hablando de por qué también Palantir es una acción que lo está haciendo muy bien. Y Taiwan Semiconductor, que es TSMC, en la que invirtió en su día, por cierto, Warren Buffett. Incluso alguien que decía que no quería acciones tecnológicas porque lo veía muy complicado y demás, pues ya en su día, hace un par de años, invirtió en la compañía. TSMC, que fue una de las razones también por las que en su día Warren Buffett se fijó en ella, como os pongo aquí, es como el vendedor de picos y palas en la fiebre del oro. O sea, a TSMC le da igual quién encuentre oro o no, quién desarrolle el mejor software de inteligencia artificial o los mejores hardware y demás, porque es el fabricante de hardware de prácticamente todos los fabricantes de microchips, ya sea Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, incluso Intel en algunas aplicaciones, Apple. Entonces, da igual quién de estos triunfe, que mañana no es Nvidia, que también es cliente de TSMC, pues será otro. Pero TSM tiene una ventaja competitiva a la hora de fabricación de microchips muy pequeños con las tecnologías de 3 nanómetros, que es
pues casi más delgado que un cabello humano, para poder meter muchos microchips en un espacio muy pequeño y que esos microchips tengan un alto rendimiento para poder entrenar a esas inteligencias artificiales. Entonces, esa ventaja nadie la ha igualado, y por cuestiones tecnológicas, que nos llevaría mucho más tiempo en este directo aclarar, el resto de competidores están muy por detrás y de hecho ni están intentando tan siquiera rivalizar con TSM, y esto es un consenso bastante claro si investigáis, de que es el líder indiscutible en la fabricación, que hay que ser también excelente y tener una serie de capacidades que no han conseguido igualar otras compañías. De hecho, Warren Buffett invirtió en el rango de 70 a 80 dólares y ha subido ya a 260. De nuevo, los 2 últimos años, y además ahora está en subida libre, en clara tendencia alcista y con una mejora de beneficios pues muy potente. Warren Buffett, sin embargo, vendió algunas de sus acciones porque le daba miedo el tema del conflicto entre China y Taiwán. Si vamos a Google Trends, que es una herramienta muy importante, a pesar de que el tema ya se ha enfriado bastante, aquí podemos ver cómo estuvimos en unas oleadas de bastante tensión o interés general, pero esto ya desde hace mucho tiempo se ha calmado, y China tiene otros problemas que no son Taiwán a nivel de su economía interna y de volver a potenciar el crecimiento, que podía ser un poco el principal riesgo que la gente citaba en TSM. Sin embargo, aquí podemos ver que ha pasado varios trimestres difíciles, pero últimamente se ha acelerado el crecimiento, con crecimientos, como veis aquí, de más del 40%, y el beneficio neto ha crecido un impresionante 60%. Estamos hablando de compañías que prácticamente en 2 o 3 años pueden doblar o triplicar su beneficio a este ritmo de crecimiento. De hecho, esta noticia de Bloomberg es súper interesante. Aquí vemos que OpenAI, la empresa de Sam Altman, que está cansado de pagarle mucho dinero a Nvidia, que es el líder en fabricación de los microchips, porque ahora de momento es el líder, está diseñando su propio chip en colaboración con Broadcom, que es otra compañía de IA que está yendo muy bien en bolsa, para que se lo fabrique. Aún así, aunque lo va a enseñar ellos para hacerle la competencia a Nvidia, todo fluye a TSMC, con lo cual el volumen de producción, si no le viene a TSMC de Nvidia, pues el crecimiento le vendrá de OpenAI o de quien sea, que Google también estaba hablando de desarrollar sus propios chips y demás, con lo cual, pues al final todo confluye a TSM. De hecho, aquí podemos ver que Apple es uno de sus principales clientes, al igual que Nvidia, AMD, que es competidor de Nvidia, pero aquí todos acaban en los cofres de TSM. La compañía, curiosamente, está a 25 veces beneficios, que es la misma valoración que el SP500, pero el SP500 no está creciendo al 40% los beneficios, o al 60%, como hemos visto ahora en el trimestre más reciente de TSM. Está creciendo al 8, al 10, al 15, una cosa así. Entonces, vemos que por la misma valoración nos dan mucho más. Es mejor valor por nuestro dinero si vemos los múltiplos en términos de valoración, obviamente. Luego habrá que ver pues, si se materializa ese crecimiento y demás. Obviamente, cuando invirtió Warren Buffett estaba ridículamente barato, estaba solo a 10 veces beneficios. Para que os hagáis una idea, una empresa que pueda crecer al 20 o al 30%, hablando antes de las burbujas que hablábamos, pues se podría considerar empezar una burbuja usando la fórmula que usa el propio Warren Buffett o Benjamin Graham, que era su profesor, que es multiplicar por 2 veces el crecimiento, y decir, bueno, vale, la compañía es muy buena y tal, pero no puedo pagar cualquier precio, que es multiplicar por 2 veces el crecimiento, que es 60 más 8,5. Eso daría 68,5. Eso, a partir de ahí, pues empezaría a ser peligroso, o es una clase de valoración que teóricamente daría ya peor resultado que invertir pues, en un índice o en la bolsa en general. Pero vemos que está lejos todavía de esa fórmula, ¿vale? Llegamos a 2 nuevas compañías. Oracle, que hemos hablado antes de estos contratos, como ha subido un 40% en un día, está en una valoración de 50 veces beneficios, con crecimientos esperados del 15 al 20, ¿vale? Entonces podéis hacer cálculos, como hemos hecho ahora mismo. Y luego de repente aquí aparece Constellation Energy, que quizás es una compañía que os suena menos y que tiene otro perfil dentro de la inteligencia artificial. Aquí vemos los datos históricos que decíamos antes de Oracle, como al año que viene va a crecer un 16, luego un 20. Aquí, si esos contratos que ha firmado ahora, que ha subido mucho, se materializan, que hay que ver si no es otro proveedor el que provee esa capacidad de computación para la IA, pues acabará acelerando ese crecimiento. Sin embargo, aquí vemos pues, que está cercano a los 46 veces beneficios, cuando Oracle pues, normalmente estaba en torno a 20, 20 y pico veces beneficios. Pero aún así, muy buena compañía para seguir dentro de esta cesta de acciones.
Entonces, Constellation Energy es infraestructura para la IA, como comentábamos antes. ¿Y qué es lo que hace la compañía para que haya subido tanto en bolsa? De $86 también a 320 y esté de nuevo casi en máximos históricos. Pues lo que provee es energía nuclear, que pasó de estar por un tiempo olvidada. Sin embargo, la energía nuclear es clave para la inteligencia artificial porque la IA necesita consumo muy estable. Y en la red eléctrica de los principales países, incluyendo Estados Unidos o Europa, se ha introducido mucho las energías renovables, como solar o eólica. Aparte de que, como vemos aquí, en dólares por megavatio hora son más caras, dependiendo del momento, son menos estables. Si no hay sol, no se produce energía. Y la IA, los procesadores están todo el día pensando. Entonces necesitan una energía muy estable y barata, porque consumen mucha energía. O sea, no es tanto la inversión que hay que hacer en microchips, sino el coste de operar la IA a nivel de mantenimiento de los data centers y de coste de electricidad, que son las dos principales partidas, tanto sistemas mecánicos, eléctricos, de refrigeración, de los chips, porque generan un calor enorme, y la propia consumo eléctrico para la capacidad de computación, pues hacen que la energía nuclear de repente haya tenido un revivir y ahora se está invirtiendo mucho, se está promoviendo. Además, la nueva administración de Estados Unidos también quiere que esto pues sea así. Como alternativa a la energía nuclear está el carbón, pero es muy contaminante y está pues muy mal visto y está ya más en declive. Y la energía nuclear pues obviamente es una tecnología superior y tiene muchas ventajas. Entonces, Constellation Energy es una de las principales. Aquí hay un gráfico muy interesante que es como entre 2010 y 2015 había un crecimiento moderado de la demanda de electricidad, pero se prevé que se acelere hasta 2030, sobre todo por el efecto de la inteligencia artificial. De hecho, aquí se puede ver cómo los data centers hasta el año 2022 solo suponían el 2% del total de consumo de electricidad en Estados Unidos. Esto se espera que aumente hasta el 7,5%, o sea, va a multiplicar por 3 veces el consumo de electricidad por los data centers, y toda esa capacidad pues hay que instalarla y hay que proveerla, y Constellation Energy es lo que está haciendo. Entonces, de ser una empresa que no crecía, pues ahora prevé crecer a ritmos del 10% y con inflación del 2%. Lo bueno es que estas compañías están muy protegidas contra la inflación, porque si hay más inflación suben los precios, con lo cual es de estas pocas compañías que cuando salen mal los datos de inflación pues no les afecta mucho, con lo cual pues vemos que va a tener este crecimiento de beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, está en una valoración ya más exigente, porque si va a crecer al 10-15%, pues está a 31 veces beneficios. Pero viene siendo así desde hace un tiempo. A veces estaba en el rango de 20 o 25 porque sigue siendo una compañía pues de mucha calidad, ¿vale? Entonces, aquí es otro perfil, es un sector más estable y más seguro, diríamos, pero con menos crecimiento. Le sigue beneficiando la IA, pero menos, porque es lo que se llama infraestructura. Es como invertir en empresas de carreteras o puentes. Pues dices, hombre, no voy a descubrir la siguiente Microsoft o el siguiente Apple, pero sí que si las cosas van mal, pues tiene más ese suelo de que son negocios pues que siempre van a estar ahí. Luego vemos en la lista dos compañías muy interesantes, Vistra Corp y General Electric Vernova. General Electric Vernova está relacionado con el segmento de la generación de electricidad, porque produce, por ejemplo, microreactores nucleares y también turbinas de gas y turbinas térmicas para la generación de electricidad. Normalmente en las centrales térmicas el proceso habitual es calentar agua de alguna forma, ya sea con carbón, con gas, con energía nuclear, y ese gas o ese vapor va a una turbina y produce electricidad, ¿vale? Entonces, General Electric, y junto con 2 o 3 fabricantes, hay muy pocos en el mundo que sean capaces de hacer esto, porque hay un componente de ingeniería y de conocimiento y demás, y de escala, donde hay muy pocas compañías capaces de hacer esto. Siemens en Europa es, por ejemplo, otra de ellas, Siemens, y tienen esta capacidad, ¿de acuerdo? Y están viviendo una aceleración del crecimiento. Y por otro lado, Vistra Energy. General Electric Vernova prevé
es curioso esto de la IA, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de ello. Crecimientos de MSD, esto es Mid Single Digit. Esto significa crecimientos del 4 al 6%. Y en beneficios de HSD, que es High Single Digit, que es del 6 al 9%. Vemos que tampoco es un crecimiento explosivo, es muy fácil encontrar acciones no relacionadas con la IA que crezcan a estos ritmos. Sin embargo, General Electric Vernova está cotizando un impresionante 64 veces beneficios, ¿vale? ¿Por qué os quería traer esta acción de ejemplo? Porque hay acciones que el mercado percibe como que les beneficia la IA y a General Electric Vernova, por ejemplo, le beneficia tangencialmente y tenéis que tener cuidado, porque a pesar de que le beneficia un poco de refilón, porque vemos que además tampoco es que se vaya a traducir en un crecimiento superior al 20 o al 30%, que es lo que sí genera realmente riqueza, pues curiosamente el mercado la está valorando a 60, 70 veces beneficios, a múltiplos muy, muy elevados. Lo mismo sucede con Vistra Energy, que es un caso similar al de Constellation Energy. Es uno de los principales productores de electricidad, no solo a nivel nuclear, sino también de gas natural, carbón, tiene prácticamente todo tipo de producción de electricidad. Aquí vemos como la compañía este año va a ganar $6 y se espera que se doblen los beneficios. Esto ya sí que es un crecimiento más potente, porque doblar los beneficios en 4 años es un crecimiento del 20 al 18%. De hecho, estuvimos viendo en el canal Vistra Energy en torno a 2023, cuando cotizaba mucho más barata, a solo 7 veces beneficio. Hablamos de lo increíble que era. Estuvimos hablando con los suscriptores del canal y ahora podemos ver que está a 26 veces beneficios. O sea, es otro caso curioso donde dos empresas del mismo sector como Constellation Energy y Vistra, que les benefician ambas, Vistra, sin embargo, crece al doble y está a una valoración más baja. En vez de 30 veces beneficios, pues está a 26. Pues bueno, es otra acción curiosa que también le van a beneficiar todo este tema del aumento de consumo de electricidad por parte de la inteligencia artificial. Antes de pasar a ver el top 2, ¿vale? Una de ellas ya la conoceréis, la otra quizás menos. Ahora vamos a comentar dos empresas pequeñas de IA, pero también menos conocidas, porque como pequeños inversores, obviamente alguien como Warren Buffett o Ray Dalio o algunos de estos otros inversores famosos, pues como gestionan mucho dinero, no pueden invertir en estas compañías. Eso a mí a veces incluso me pasa con los fondos de inversión. En total, entre los 4 o 5 fondos, 5 fondos ya que tenemos, son 300 millones entre renta variable y renta fija. Entonces, invertir en una compañía de 100 millones es muy complicado porque tienes más dinero incluso de lo que capitaliza en bolsa. Y normalmente estos 100 millones no están disponibles porque los fondos, gente que tenga disponible, a lo mejor lo que se llama el free float, están disponibles 20 o 30 millones. Y además los reguladores de cada país, en este caso la CNMV aquí en España, pues nos limita a comprar acciones. Y literalmente hay muchas acciones que a lo mejor intercambian $100.000 al día. Y tú como fondo puedes comprar 20.000 euros, 20.000 dólares, lo que sea. Pero imaginaros para acumular de decir, oye, pues queremos invertir el 10%, queremos invertir 30 millones. Es que es imposible comprar el 10, el 5% de estas pequeñas compañías. Y por esa misma razón es por lo que hay muchas empresas pequeñas que están a valoraciones más bajas, con más crecimiento que otras similares del mismo sector. Y al final pensad que todas las grandes empresas que lo han hecho bien, que han generado mucha riqueza entre sus accionistas, todas empezaron siendo pequeñas compañías. Oracle, que lo hemos visto antes, Nvidia, Microsoft, cualquiera de ellas. Entonces, como pequeños inversores podéis acceder a esas oportunidades en una fase mucho más temprana, ¿vale? Pero es un camino, digamos, más solitario, porque tú cuando le dices a alguien, yo tengo esta acción de IA, pues te miran raro porque no la conocen nadie. Lo que todo el mundo conoce es Nvidia, por ejemplo, ¿vale? O Palantir, también, pues acciones mucho más conocidas. Pero aquí yo, por mi experiencia personal, cuando empecé a invertir en bolsa con poco dinero, logré mi libertad financiera, luego ya pude fondar los fondos de True Value. Incluso al principio de los fondos de True Value, pues era lo que hacíamos. Yo os lo digo por mi propia experiencia, a mí me ha funcionado, a otros alumnos de la escuela les ha funcionado, otros inversores que conozco, y también lo puedo hacer por vosotros, independientemente de la experiencia que hayáis tenido en el pasado con la bolsa, ¿vale? Que puede ser por falta de conocimiento, malos métodos o sesgos psicológicos, pues no hayáis tenido resultados que esperabais. Pero
con la formación correcta, enfocándolo de forma diferente, hay una nueva oportunidad, no solo en la IA, sino en acciones pequeñas o segmentos del mercado o diferentes estilos de inversión que a lo mejor no conocéis, que os pueden llevar al siguiente nivel y que muy pronto vamos a ver. De hecho, ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que tengamos de las compañías pues son subjetivas y no tienen por qué cumplirse. Hace poco, cuando hablamos de acciones de la IA, hablamos de Power Solutions, que el ticker es P6. Si habéis seguido el canal, en mayo la estuvimos explicando cuando estaba por aquí a 33, 34 dólares. Y en muy pocos meses se ha triplicado. Esto es mejor rendimiento, pues por ejemplo, que han hecho algunas de las acciones más famosas de IA y demás. Esta empresa lo que hace son motores diésel de respaldo para los data centers. Un data center no se puede quedar sin electricidad porque sería muy grave. Y para ciertas labores complementarias de refrigeración, imaginaos que se recalienta mucho, pues habría que desactivar el data center o activar estas fuentes adicionales de energía para refrigerar el data center. Por este motivo, esta empresa que está especializada en estos motores, que en el pasado era una tecnología, pues un mercado bastante estable de otros tipos de aplicaciones industriales, pues de repente ha encontrado una mina de oro y se ha convertido en uno de estos vendedores de picos y palas, que dice, bueno, da igual quién triunfe, que si se van a construir data centers, pues Power Solutions debería beneficiarse de ello. Entonces, ha publicado recientemente, hace unas pocas semanas, los resultados y son espectaculares. Ha publicado un crecimiento en ventas del 74% y en beneficios del 138%. O sea, en menos de un año ha doblado su rentabilidad. Ha pasado a ganar 50 millones en un solo trimestre. Esto hace que anualizado sea más de 200 millones de beneficio y la empresa capitaliza 2 billion, con lo cual está a 10 veces beneficios. ¿Por qué? Porque es más pequeña. Y de momento es muy poco seguida por analistas. Una empresa como las que hemos visto antes de Constellation Energy, a lo mejor la siguen 10 o 15 analistas, tienen estimaciones publicadas. Casi todo el mundo estima muy bien lo que va a ganar, con lo cual va estando ya más en precio. Por eso esas empresas, a pesar de que crecen menos, que es lo que os digo, que es el efecto de poder ser inversor privado, tienes un crecimiento del 10 o del 15% a 30 veces beneficios. Aquí está habiendo crecimientos del 70% a 10 veces beneficios. ¿Por qué? Porque si vamos a las estimaciones, estuve comprobándolas, en Power Solutions solo hay un analista, que por cierto además no ha actualizado las estimaciones, o sea, está ahí pues como a lo mejor desde hace mucho tiempo que puso esas estimaciones y ni tan siquiera lo ha actualizado. Las acciones suben bien cuando publican resultados, como ha sido el caso, o cuando los analistas pues actualizan a previsiones superiores de resultados. De hecho, es curioso que la previsión que tiene el analista, si vemos aquí abajo, para este año es de 76 millones. Esto claramente está mal y es ridículo, porque en los 6 primeros meses del año ya ha ganado 76 millones y vemos el crecimiento que está teniendo. Es un poco absurdo pensar que a lo mejor en los siguientes 6 meses del año va a ganar cero o va a perder dinero. Si en los primeros ha ganado esto y está creciendo la rentabilidad, los números, pues es que ha pasado de ganar 21 millones. Aunque no creciese nada, si el año pasado ganó 40 millones en la segunda mitad de año, pues el beneficio sería 120. Pero realmente, pues yo creo que va a ser más de 200 millones probablemente al ritmo que va en los próximos 12 meses. Cosa que aquí pues no cuadra, es casi el triple. Y el precio objetivo del analista, pues yo creo que debería ser significativamente superior. Pero eso es lo que os digo, entre la cuestión de la liquidez, de que simplemente no hay acciones a la venta suficientes para grandes inversores que son más sofisticados y analizan mejor, y la baja cobertura de analistas, pues crean esas situaciones tan curiosas del mercado. Otra a la que sí que podemos invertir y que sigue haciéndolo muy bien es Limbach Holdings. Esta empresa lo que hace es instalaciones y mantenimiento, sobre todo mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y calefacción. Pero sobre todo aire acondicionado es muy importante para enfriar los data centers y también se está beneficiando de esta tendencia. Cotiza a 25 veces beneficios y está creciendo a ritmos del 15%. ¿Vale? Para que hagáis los cálculos como hemos hecho antes. O ISC Holdings, que el ticker es ISC. Esta acción sí que la pude comprar en True Value, estaba a $100 y vendimos quizás muy pronto a 280 porque ahora está en 360, 380. ¿Vale? IS
está creciendo en el último trimestre al 20% y ya está un poco más cercano a valoración de otras acciones de IA, que hemos visto que la mayoría que tiene una liquidez decente y son acciones grandes, pues están ya 30 veces beneficios. Pero todavía se está beneficiando mucho, porque hace instalaciones eléctricas y electrónicas para cuando alguien quiere montar un data center, pues hay que hacer todas instalaciones, tienes que enviar técnicos, o sea, no se montan solos, no se hace el mantenimiento eléctrico solo, igual que el mantenimiento del aire acondicionado no se hace solo, pues IS es la empresa líder en Estados Unidos, que es la cuna de la inteligencia artificial, donde se está haciendo esta inversión enorme en data centers que se prevé que se va a multiplicar por 6, como he visto antes, dependiendo de las previsiones, de aquí a 5 años. Otra que estuvimos viendo que fue Comfort Systems, que un famoso inversor le había expuesto en una conferencia para inversores como una oportunidad de inversión cuando estaba a $500. Ahora está ya en más de $700. Esto lo estuvimos viendo hace también unos 3-4 meses. Y acaba de publicar resultados y son también espectaculares. Ha crecido o sigue creciendo al 22% y sobre todo la rentabilidad, el net income, ha pasado de 130 millones a 240 millones. Porque lo que está sucediendo en estas empresas, que de repente han encontrado este boom y donde hay mucha más demanda que oferta, es que los márgenes están subiendo. Entonces tú tienes empresas que las ves que crecen en ventas al 20%, pero los beneficios como Power Solutions, Comfort Systems, ISC, están creciendo al 40%, al 50% los beneficios. Y si eso continúa 3, 4 o 5 años, pues serán negocios 3, 4 veces más grandes a nivel de beneficios. Luego la bolsa ya sabéis que es soberana, pero hombre, lo lógico es que lo vaya reflejando, ¿vale? Muy importante recordar lo de siempre, que no son recomendaciones. Lo que queremos es que veáis cómo enfocar la inversión, cómo conjugar, por un lado, el crecimiento de las compañías con la valoración a las que ofrece el mercado. No podemos invertir a cualquier nivel. Las diferentes ramas que hay o subsectores en la inteligencia artificial, tanto infraestructura, el que fabrica los chips, el que los opera, el que te hace el software y demás, ¿vale? Para que seáis inversores más expertos y podáis rentabilizar vuestros ahorros. Comfort Systems, curiosamente, pues tampoco está en una valoración tan alta, son 30 veces beneficios, es un poquito más que el S&P 500, pero en línea con otras acciones de inteligencia artificial. Y luego, como todo en la bolsa, podríamos ir a situaciones más especulativas. Esta es una de ellas, que es Tecogen. El ticker es TGen. ¿Vale? Esta empresa, de estar bastante plana en bolsa, de repente ha despertado y se está yendo a las nubes. Esto es una empresa muy pequeña, capitaliza solo 75 millones. ¿Vale? ¿Qué hace esta empresa? Lo que hace son los famosos chillers en inglés, o en español, enfriadores. Esto es un sistema que, por un lado, como se ve aquí, es una máquina que tú le metes gas natural por un lado y le metes agua fría del grifo por otra. Y mediante un proceso acaba saliendo agua fría. Por eso se llama enfriador o chiller. Y esto es clave, como podéis intuir de nuevo, para enfriar los chips o microprocesadores. Hay dos formas de enfriar un microchip que está trabajando para IA. Mediante aire frío o mediante agua fría. Es como los coches. Hace muchos años se usaba el aire frío. De hecho, al principio en los data centers se usaba esto. Pero, sin embargo, en los coches, al igual que en un data center, como podéis imaginar, no es lo mismo que en la calle te venga aire frío a meterte en una piscina helada. Si tienes calor, te enfrías mucho antes sumergiéndote en una piscina helada que con aire fresco de un ventilador. Entonces, esto es clave porque aumenta mucho el rendimiento de los data centers. Entonces, se está empezando a experimentar y la gente está más dispuesta a invertir, porque esto es mucho más caro que, obviamente, un sistema de aire acondicionado, pero se están dando cuenta de que aumenta mucho el rendimiento y puedes empujar a los microchips a que trabajen a una mayor capacidad porque les puedes enfriar sin que se estropeen. ¿Vale? Entonces esta es un poco la historia de la compañía que fabrica estos enfriadores y que de repente es una de las compañías que se puede beneficiar. De hecho, si vais a ChatGPT, le podéis preguntar por los beneficios de estos enfriadores o chillers y pues os lo va a explicar perfectamente. Un sistema eficiente para operar los 24 días
24 horas al día durante 7 días a la semana, 365 días. Con redundancia. Esto significa que si un chiller se estropea, está otro de repuesto para que el data center esté operando constantemente respecto a otros sistemas que pueden ser más problemáticos. Hay otro factor muy interesante que es el de la escalabilidad, que a medida que el data center crece, si necesita más capacidad, la empresa y quiere agregar, es muy fácil instalar estos chillers de forma provisional o de una forma rápida para ponerlo rápidamente en funcionamiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, tiene una serie de ventajas muy interesantes. ¿Qué es lo que empezó a hacer disparar la cotización de Tecogen? Han conseguido ya demostrar que son rentables en el mundo real, porque han firmado el primer contrato para instalar 6 de estos chillers que antes estaban pues destinados a enfriar agua en edificios, pues un hotel o lo que sea. Imaginaros un hotel de Dubái que en pleno verano lo que quiere el cliente del hotel no es que el agua salga caliente, es que la quiere fría, entonces hay que enfriar el agua. Pues un chiller hacía esa labor, ¿vale? Pero ahora se han encontrado con un mercado totalmente nuevo, como es el data centers, igual que le ha pasado a Limbach, a ISC, a Vertiv, a Vistra Energy, a muchas compañías. Y lo interesante viene aquí, y es que se habla de que para 2026 les han pedido presupuesto en 2 proyectos para incluir de 60 a 100 de estos enfriadores por proyecto. O sea, estamos hablando de un pedido de entre 120 a 200 enfriadores. Solo de un cliente, de los muchísimos que hay instalando data centers. Y si esto la gente empieza a ver que es una solución interesante, que aunque requiera un poquito más de inversión, luego lo rentabilizas de lejos con el mayor rendimiento del data center, pues le puede beneficiar mucho a la compañía. Tengamos en cuenta que el precio medio de cada uno de estos enfriadores que vende la compañía es de $600.000 a $1.000.000, para que nos hagamos una idea. Entonces, estamos hablando de carteras de pedidos de un solo cliente que podrían suponer unos $200 millones o 150 millones, con la correspondiente expansión de márgenes y demás. Porque es una empresa que ahora mismo está facturando, este año va a hacer 28 millones, luego se espera que sean 42, pero si se empiezan a materializar órdenes de ese calibre, como está explicando la compañía, pues estaríamos hablando de previsiones y crecimientos mucho más elevados. Sin embargo, aquí, como todo, es como una escala, de decir, en la parte más alta hay compañías de crecimiento muy predecible como Microsoft y a valoración más alta, y luego hay cosas más, digamos, incluso especulativas, que depende de que se traduzcan o no, parece que están empezando a funcionar, a valoraciones obviamente mucho más bajas sobre esas ventas, incluso porque todavía no tiene beneficios, pero que, bueno, está dentro de este mercado de la IA y que pues es interesante, ya que estamos haciendo este vídeo de la IA, que conozcáis más subsectores, empresas que operan y cómo se está moviendo todo un poco dentro del sector. Y dentro de las 2 principales de esta cesta de acciones de IA, tendríamos a Nvidia, que todos la conocemos, está ahora mismo a 30, 40 veces beneficios. Obviamente, si la IA sigue avanzando, Nvidia se va a seguir beneficiando y lo debería reflejar en bolsa si el mercado continúa con el crecimiento actual. Y Vertiv es una compañía de sistemas también de refrigeración. Es muy parecida a Limbach en este sentido, está creciendo al 15% anual, cotiza a 30 veces beneficios, entonces bueno, Limbach, Vertiv son muy similares y estos 2 años pues ha tenido rendimientos muy grandes. ¿Por qué ha subido más que otras? Porque partió de una valoración muy baja. De nuevo entra en juego lo que decíamos antes de las valoraciones del sector, ¿de acuerdo? Así que, bueno, yo os invito a que estéis pendientes de este evento, de esta formación exclusiva que vamos a preparar, que probablemente no se va a volver a repetir. Es la primera vez que lo organizamos, lleva la escuela 7 años en funcionamiento, somos la escuela de inversión más grande en español por número de alumnos, por reconocimiento, que hemos tenido premios a la mejor escuela, como el de Rankia hace poco tiempo. Y ya os digo que nunca se había hecho algo similar en 7 años. Probablemente no se vuelva a repetir. Y para prepararlo hemos necesitado detenernos un año entero y pensar y estructurarlo para que en el menor tiempo posible adquirir ese conocimiento, les podéis aplicar y os empecéis a beneficiar de ello con un nivel de seguridad muy alto y un bajo riesgo. Así que espero que os haya gustado.
Decidme qué pensáis de la IA, cuánto tiempo creéis que puede continuar esto, si pensáis que estamos en una burbuja, si pensáis que puede continuar 2, 3, 4 años, para ver un poco la visión que tenéis, que también representáis el mercado de la bolsa. Y me comentasteis que os gusta mucho este formato, que mezcla directo y vídeo corto, donde vamos más directos al grano. Y si tenéis sugerencias de temas, pues házmelo saber y continuaremos haciendo este tipo de formato. Y estamos preparando también alguna otra cosita para a nivel del canal que os puede interesar. Así que nada más, espero veros en el futuro, y si os ha gustado el vídeo, dadle like, así os recomendará YouTube contenido similar que os ayude en vuestras inversiones. Y nada más, un saludo y buena inversión. Hasta luego.